Alfredo René Uribe Manríquez. Estudios: licenciado, especialista en Derecho Penal por la Universidad Autónoma de Hidalgo, doctorado en Problemas Actuales del Derecho Penal y de la Criminología, así como en Derechos Humanos y Sistema Penal. Entre los cursos de actualización que ha tomado se encuentran Teoría y Práctica de la Prueba conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, Teoría y Práctica de la Etapa Intermedia conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales y Destrezas de Litigación. Actividades académicas: catedrático de posgrado del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Publicaciones: entre sus escritos se encuentran los libros Autoría y Participación en el Derecho Penal 1, 2 y 3, Derecho Penal Contemporáneo, así como las colaboraciones en El proceso penal en Iberoamérica y la protección penal de la vida desde la perspectiva de género. Actividades laborales: se ha desempeñado como investigador del Consejo de la Judicatura del Estado de Hidalgo, capacitador del Sistema Procesal Acusatorio a nivel nacional 1. Actualmente labora como juez penal de ejecución en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo. Ejecución penal en México. Problemáticas procesales. Quiero hacer esta puntualización. Quiero tratar 3 temas, quizá 4 si nos da tiempo, en los que estamos polarizados en la República Mexicana los jueces de ejecución. Porque estamos trabajando muy distinto los jueces de ejecución en la República, porque precisamente por las interpretaciones, ¿no? y las posibles o las posibilidades argumentativas que nos permite la Ley Nacional de Ejecución. Yo voy a centrar esta charla en 3 puntos fundamentales. Uno, que es la cuestión de la entrada en vigor. Está en vigor la Ley Nacional de Ejecución, está una parte en vigor, está completamente en vigor la Ley Nacional de Ejecución, que es el primer punto que vamos a tratar. Un segundo punto, que es un tema también en el que estamos muy polarizados los jueces de ejecución en la República, y es preguntarnos si es necesaria la famosa audiencia inicial, porque aquí se están dando muchísimas interpretaciones. Adelanto que yo soy de la consideración de que no debe de existir una audiencia inicial. Me parece inútil e innecesaria esa famosa audiencia inicial, y también hacer unos planteamientos respecto a la reparación del daño y las posibilidades argumentativas e interpretativas que da un desfaz procesal que existe entre el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Nacional de Ejecución respecto a la famosa cuantificación de la reparación del daño, porque este desfaz procesal, como lo vamos a desarrollar más adelante, me permite establecer que quizá desde una posibilidad argumentativa los jueces de ejecución no somos competentes para el desahogo de prueba respecto a la reparación del daño. Pero vamos a tratar de justificar estos temas e inicio con la entrada en vigor, que como bien decía el maestro Hinojosa, si bien pudiera parecer un tema pacífico, no lo es. Y cuando la vigencia de una ley, para empezar, es lo que estamos teniendo en duda y que cada quien tiene una interpretación a su ley saber y entender, ya es peligroso. Ahí empiezan las complicaciones, ¿no? Definir si está o no vigente la Ley Nacional de Ejecución. Parece claro que la Ley Nacional de Ejecución entró en vigor atendiendo al primer transitorio de la Ley Nacional de Ejecución a partir del día siguiente de su publicación. Es decir, que a partir del 17 de junio del año 2016 entró en vigor al menos los apartados que no se encontraban en vacatio legis establecidos por el artículo segundo transitorio de la misma ley, entró en vigor. Me llamó poderosamente la atención que hace un par de días, el 16 de junio, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, mediante un comunicado de prensa de número DGC-170-2018, demandó materializar la Ley Nacional de Ejecución Penal a 2 años de su publicación para el efectivo respeto de los derechos humanos y la dignidad de las personas privadas de la libertad. ¿Qué me llamó poderosamente la atención? Que en el comunicado la Comisión Nacional de Derechos Humanos dejó establecido que ya lleva 2 años de su publicación. Y aquí empezamos con estas problemáticas interpretativas de si está en vigor o no la Ley Nacional de Ejecución. Derivado del segundo transitorio, en el que se establece
que la Ley Nacional de Ejecución tenía 2 periodos de vacatio legis, ciertos artículos que entraban en una vacatio legis de 1 año a partir de su publicación o, decía, a partir de la emisión de la declaratoria correspondiente a nivel federal y también a nivel estados, que no podía entrar más allá de noviembre del año, por ejemplo, tratándose de 1 año, del año 2017, y en los de vacatio legis de 2 años hasta noviembre del año 2018. ¿Qué problemática trae aparejado esto? La problemática es que no existen las famosas declaratorias de entrada en vigor. Algunas entidades federativas, por ejemplo Morelos, sí hizo la famosa declaratoria, pero no hizo mayor pronunciamiento. ¿Qué es lo que yo interpreto o cómo yo le he dado la interpretación? Cuando en la declaratoria se hiciera mención de que se entraba en vigor hasta noviembre, o sea, podían extender el periodo hasta noviembre, ahí es cuando surtiría efectos ese segundo transitorio. Y ahorita les voy a decir por qué vino el error de esa famosa declaratoria, porque no debía de venir en la Ley Nacional de Ejecución. Entonces, ¿cuál es la interpretación que yo considero correcta de este segundo transitorio? Tenemos un decreto de reforma constitucional al artículo 73, fracción 21, que se realizó en el año 2013. El segundo transitorio de este decreto de reforma al artículo 73, fracción 21 de la Constitución, establecía que a más tardar el 18 de junio del año 2016 entrarían en vigor Código Nacional de Procedimientos Penales, Ley Nacional de Mecanismos Alternos y Ley Nacional de Ejecución. Por lo tanto, atendiendo al decreto de reforma constitucional al artículo 73, fracción 21, inició desde el 17 de junio, se adelantó un día, el 17 de junio del año 2016. Por lo tanto, por efectividad de derechos, ¿qué tenemos que establecer? Que a partir de 1 año de la vacatio legis, es decir, el 17 de junio del año 2017, entraron en vigor los primeros artículos con vacatio legis de 1 año. Los segundos, este domingo. Por efectividad de derechos, no podemos hacer depender la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución de la famosa declaratoria. ¿Qué considero yo que fue el error cuando elaboramos la Ley Nacional de Ejecución Penal? Me queda muy claro que la Ley Nacional de Ejecución Penal surgió de un anteproyecto de Ley Nacional de Ejecución que hizo Miguel Sarre. Esta ley nacional, o este anteproyecto de Ley Nacional de Ejecución, se encontraba elaborado desde el año 2010. Cuando en el año 2010 se proyectaba, porque además, derivado del quinto transitorio del decreto de reforma de junio del año 2008, se especificaba que el sistema de ejecución penitenciario y en la judicialización de la ejecución penal entraba a los 3 años, es decir, la obligación constitucional surtió sus efectos desde el año 2011. Desde el año 2011 tenían que haber estado ya el modelo judicializado de la ejecución penal, es decir, ya tenía que haber jueces de ejecución para el año 2011. ¿Por qué estaba prevista la famosa declaratoria? Porque como todavía había muchos códigos procesales, todavía ni siquiera nos planteábamos el Código Nacional de Procedimientos Penales, como muchos estados que tenían los códigos procesales, pero estaban esperando a que se cumplieran los 8 años para que entraran los códigos procesales, era necesaria la famosa declaratoria para entrada en vigor parcial de dichos códigos procesales para efectos de la ejecución penal. Y ahí ya toma lógica el por qué existía la necesidad de esa famosa declaratoria. Cuando emiten la Ley Nacional de Ejecución Penal, creo que fue un desacierto el hecho que dejaran la famosa declaratoria, porque la intención que tenía ya no se cumplía, que era la entrada en vigor para efectos de ejecución solamente antes del año 2016. Creo que esa era la lógica que llevaban las famosas declaratorias. Por lo tanto, por efectividad de derechos de las personas privadas de la libertad o de las personas sentenciadas, digamos, vamos a hablar en género, no son necesarias las famosas declaratorias. ¿Por qué? Porque derivado del decreto de reforma constitucional del artículo 73, fracción 21 y su transitorio segundo, a partir de 1 año y de 2 años, es decir, este domingo ya entró en vigor o ya tenemos en vigor toda la Ley Nacional de Ejecución. Hay un criterio de la 10ª época, es una tesis aislada, cuyo rubro
es Ley Nacional de Ejecución Penal. A partir de su entrada en vigor, sus disposiciones son aplicables para los procedimientos o actos procedimentales que surjan en la etapa de ejecución de penas, con independencia de que la causa penal del sentenciado haya causado estado antes del inicio de esa vigencia. Y concretamente esta tesis aislada especifica que la Ley Nacional de Ejecución entró en vigor el 17 de junio del año 2016. Por lo tanto, también utilizando argumentativamente esta tesis aislada, nos da el criterio que les estoy dando. El 17 de junio del año 2017, primer vacatio legis. 17 de junio del año 2018, este domingo, segunda vacatio legis que se cumple. Me parece relevante para materia interpretativa, pero sobre todo, y me da mucho gusto ver a queridos amigos jueces de ejecución de la Ciudad de México. Creo que interpretativamente nos puede servir este criterio. Y miren, solamente voy a pedir, como decimos en base al artículo 380 del Código Nacional, la lectura de lo conducente, solamente lo que me interesa resaltar. Dice, lo anterior, porque de acuerdo con el desenvolvimiento cronológico que ha tenido la reforma constitucional de 18 de junio de 2008, en la que se instauraron los principios relativos a la reinserción social y a la judicialización de la etapa de ejecución de penas, se colige que la voluntad del constituyente permanente fue que esos postulados lograran su efectividad en la vida jurídica social en la prontitud posible. Tan es así que desde esta enmienda, en su artículo 5º transitorio, se dieron plazos más reducidos, 3 años o emisión de ley secundaria, para que los alcances jurídicos inmersos en los artículos 18 y 21 constitucionales fueran llevados a cabo. Posteriormente, el Poder Reformador de la Constitución, en la reforma de 8 de octubre de 2013, al artículo 73, fracción 21 de la Ley Fundamental, depositó su confianza en la existencia de una legislación única en materia de ejecución de penas, con el propósito de que ésta fuera un mecanismo efectivo, eficaz y eficiente para lograr la materialización de los extremos en los que descansan los postulados citados. Si nosotros utilizamos de manera interpretativa esta premura en la efectividad de derechos, no necesitamos entonces la famosa declaratoria. Y con ello cierro, digamos, este apartado, y ahora no sé si tú quieres hacer algunas consideraciones y vamos punto por punto o tema por tema para decir que la Ley Nacional de Ejecución, mis amigos, ya está en total vigor. Que quiere decir que a partir del día de ayer lunes nos pueden o podrían estar solicitando, por ejemplo, libertades condicionadas, que eran de las que se encontraban en el segundo transitorio con una vacatio legis de 2 años. Por lo tanto, el primer tema yo lo cierro con esto, ¿no? Ya está en vigor la Ley Nacional de Ejecución completamente. En el sentido de que ese segundo transitorio da una alternatividad, es oscura su redacción, claro que lo es, pero establece que las disposiciones entrarán en vigor a más tardar 2 años después de la publicación de la ley, o, ahí encontramos la alternatividad, al día siguiente de la publicación de la declaratoria, que al efecto emitan el Congreso de la Unión o las legislaturas de las entidades federativas en el ámbito de sus competencias, sin que pueda exceder del 30 de noviembre de 2018. Esto nos permitiría entender que esa declaratoria aún se podría hacer el día de hoy y hasta el 29 de noviembre de 2018, y que entonces no podríamos afirmar tajantemente la vigencia actual de la Ley Nacional de Ejecución Penal en estas porciones, y podríamos, frente a la efectividad de derechos, también hablar de la necesidad de que las autoridades puedan implementar ciertas medidas, incluso relacionadas justamente con la libertad condicionada, que las lleven a emitir esa declaratoria y decir, estoy listo para dar este tipo de libertad y tengo los instrumentos necesarios, los localizadores X y Y para materializar ese tipo de beneficios, y por eso, bajo ciertas
consideraciones que en lo sustancial van más o menos en este sentido. Hay posiciones que afirman que al día de hoy aún no está vigente esta porción normativa, bueno, estos artículos sobre los que hubo vacatio legis, y bueno, no es tan sencillo, digamos, concluirlo. Hay muchos asuntos en los que se han planteado juicios de amparo en relación con este tema en particular. Algunos jueces de amparo resuelven en un sentido, usando razonamientos como los expuestos por el maestro René, que son muy plausibles, y algunos otros, otro tipo de razonamientos que también pudieran llegar a ser sostenibles. Necesitaríamos que surja una contradicción de criterios. Desafortunadamente, cuando se pudiera resolver esa contradicción de criterios, sin duda habrá transcurrido el 30 de noviembre de 2018, y mientras tanto pasamos todos un periodo de incertidumbre que no abona a la certeza ni a los derechos de las personas privadas de la libertad. Pero pues el trabajo de cada uno de nosotros será reflexionar y tomar la mejor decisión posible frente a la tutela de los derechos de personas privadas de la libertad. El segundo tema que yo quiero discutir y poner en la mesa, y quiero insistir, es un tema polémico porque de verdad que estamos divididos en la República con el tema de si es necesaria una audiencia inicial en la ejecución penal, y yo les adelantaba que desde mi perspectiva no es necesaria esta famosa audiencia inicial. Y ello atendiendo, ¿por qué? Y además aquí quiero abrir una posibilidad interpretativa. ¿Qué estamos tratando de hacer? Estamos tratando de equiparar el proceso penal de corte acusatorio adversarial al modelo de ejecución penal cuando no son iguales. Yo me he permitido sostener incluso que las reglas de prueba, la presunción de inocencia, deben de ser reinterpretadas a la luz de la ejecución penal. ¿Por qué? Porque la ejecución penal no tiene que obedecer a las reglas del sistema procesal penal acusatorio, con fundamento en que, segundo transitorio del decreto de reforma constitucional de junio del año 2008, que dice: el sistema procesal penal acusatorio contemplados por los artículos 16, párrafo segundo, cuarto, la verdad es que no me acuerdo, 17, otros párrafos, 19, 20 y 21 de la Constitución. ¿Qué quiere decir? Que están englobando y enmarcando el proceso penal acusatorio a esos artículos. Si ustedes los analizan, ninguno habla de la ejecución penal. ¿Qué quiere decir? Que no necesariamente en la ejecución penal tenemos que utilizar el mismo esquema procesal, que en el mismo proceso de imputación, llamémoslo así, al modelo de la ejecución penal, y esto nos permite, o lo que tenemos que hacer es una reinterpretación. Una de las grandes cuestiones problemáticas que tenemos es definir la naturaleza de la ejecución penal. ¿Qué es administrativa? ¿Es penal? O, como he tenido que resolverlo cuando tengo que escribir algo de ejecución, pues tiene una naturaleza híbrida, que involucra, dentro del cumplimiento del título ejecutivo, que sería de naturaleza eminentemente penal, también inmiscuirnos en cuestiones de carácter administrativo derivado de la misma ejecución de ese título ejecutivo. Pero ¿qué problemáticas trae esa competencia, digamos, o esa naturaleza híbrida de la ejecución penal? Que la naturaleza que tienen los jueces de ejecución es de jueces penales. Y cuando la ley nacional nos habilita para incluso hacer revisiones de actos administrativos, nos está convirtiendo en una segunda instancia de carácter administrativo a los jueces de ejecución, y la naturaleza que tenemos es de jueces penales, y ahí tenemos un conflicto competencial. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, cuando quieran recurrir una sanción de carácter administrativo por la vía del derecho administrativo, un sentenciado? Bueno, si tomamos en cuenta y atendiendo al principio de especialización, pero que es propio del derecho penal, pues cuando sea en la vía administrativa, lo promuevan en la vía administrativa, ¿qué va a decir? No, ¿sabes qué? Eso es materia del juez de ejecución. Yo, autoridad administrativa o juez en el ámbito fiscal administrativo, no sé cómo se denominen aquí, yo no puedo conocer de la controversia, digamos, respecto a dicha resolución de carácter administrativo o sanción de carácter administrativo. Pero cuando sí lo hagan,
No sé si se acuerdan que todavía en los años 90, cuando interponemos un amparo por alguna cuestión de internamiento, quien conociera un juez de distrito en materia administrativa. Después viene una resolución de la primera sala y dice, no, ejecución es penal. ¿Por qué? Porque deriva de un proceso penal, entonces se aplican las mismas reglas del proceso penal. Y ahí ya tenemos también nuestras interpretaciones raras, ¿no? Porque estaríamos obligados en ejecución penal a la taxatividad. Y más adelante vamos a platicar, por ejemplo, en el caso de los beneficios, concretamente uno, la libertad condicionada, vamos a ser taxativos. Vamos a cumplir con todos esos requisitos, por ejemplo, el hecho de tener una autoridad supervisora que todavía no tenemos. Y si no existe, entonces no la vamos a inventar, la vamos a hacer, vamos a suplirla. Si aplicamos taxatividad porque le estamos dando una naturaleza residual de penal, podrían exigirnos taxatividad en ese tipo de casos y no podríamos tomar el tipo de medidas como extensivas para este tipo de casos en concreto. Entonces, quiero yo sí dejar patente que tenemos que reinterpretar, tenemos que empezar a trabajar el modelo de ejecución en base a estas reinterpretaciones que hagamos de los principios y derechos. Ahora, respecto a la audiencia inicial y de la mano con esto que yo les decía, no considero que sea necesaria porque, primer punto, si se pretende equiparar al proceso de imputación para justificar la audiencia inicial, cometemos un desacierto, ya que si bien en dicha audiencia se justifica por dar inicio al proceso en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales, en la ejecución penal, al partir de un título ejecutivo que ya ha sido notificado, hecho de conocimiento e incluso ya fue recurrido por la persona sentenciada, y por tanto el juez de ejecución encargarse de su cumplimiento por haber causado estado, no es necesario llevar a cabo una audiencia inicial, ya que se convertiría en una repetición de lo ya notificado a las partes, que no justificaría el costo de dicha audiencia e incumpliríamos con la economía procesal. Si una de las grandes cuestiones en este modelo era la economía procesal, ¿por qué llamamos a una audiencia inicial en donde le decimos al sujeto, ya fuiste sentenciado? Sí, ya lo sabía. ¿Fuiste condenado? Sí, ya me lo habían dicho y me lo notificaron también, tanto es que lo recurrí, tanto es que ya me fui al amparo. Es innecesaria la famosa audiencia inicial. Estamos haciendo una repetición nada más. ¿Bastaría con qué? Con hacerlo por escrito. Por eso es que la Ley Nacional de Ejecución, y aquí hay que reinterpretar, y hay que darle un sentido distinto que en el mero proceso a la ejecución penal, la Ley Nacional de Ejecución Penal habla de un auto de inicio al procedimiento ordinario de ejecución. ¿Qué quiere decir? Ahora estás conmigo, la ley nacional me pide que para generar la carpeta de ejecución debo de solicitar tales y tales y tales cuestiones, y con eso basta. ¿Por qué? Porque en la ejecución penal también la dinámica procesal cambia, mis amigos. Esta es la instancia de parte. Por eso es que la ley nacional tiene el término, o contiene el término promoventes. Cuando hablamos de promovente, ojo, la dinámica procesal cambia. ¿Por qué? Porque quien promueve tiene la carga de la prueba. Y además, como hace rato que platicábamos previo a esto, Juan Carlos bien decía, partimos de ¿qué? De que se llegó a la convicción de culpabilidad y la persona ya está sentenciada. Y si atendemos a la naturaleza premial de la ejecución, es persona privada de la libertad o persona sentenciada. ¿Quieres gozar de uno de los beneficios que otorga esta Ley Nacional de Ejecución? Prueba que cumples con los requisitos para ello. ¿Y ya vieron cómo cambia la dinámica procesal? Porque quien afirma, porque en este caso afirmaría, ¿está obligado a qué? Está obligado a probar. Entonces cambia esta noción procesal. Ojo, no hay impulso procesal del Ministerio Público, que el Ministerio Público puede estar legitimado incluso para generar controversias a favor de la persona privada de la libertad. Sí es cierto, pero en ese caso entonces el Ministerio Público en calidad de promovente asumiría también la carga de la prueba. Entonces hay que ver, digamos, estas cuestiones, y por eso es que no es compatible el querer equiparar la audiencia inicial del proceso de imputación, el procedimiento penal, con la inicial en ejecución. No es necesaria la audiencia inicial
por esa razón. Primera razón por la que creo que no deberíamos de tenerla. Segundo, si se pretende justificarla por la necesidad de emisión del auto de inicio al procedimiento ordinario de ejecución en audiencia, considero que igualmente es un desacierto, ya que del contenido del artículo 103 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en ningún momento se exige que sea en audiencia, ya que la emisión del auto no implica contradicción ni controversia alguna, por lo que no se hace necesaria, y tampoco se haría necesaria la aplicación supletoria del artículo 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Qué controversia va a haber si nada más le estamos diciendo que fue sentenciado y a qué fue sentenciado? ¿Quién va a decir? No, no es cierto. Pues, por supuesto que no, porque estamos partiendo del conocimiento y la naturaleza del título ejecutivo. Por esa segunda razón, creo que también es inútil. Y aquí hago un apuntamiento. Por lo tanto, atendiendo al contenido del artículo 103 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, nos preguntaríamos, ¿es necesaria una audiencia para hacer una prevención a las autoridades por errores en el envío de documentos base de la carpeta de ejecución? Oye, ¿no vienen las copias completas? ¿Necesito una audiencia para hacer el requerimiento? Pues por supuesto que no. Siguiente, ¿es necesaria una audiencia para ordenar la notificación del inicio de la carpeta a las partes? No. ¿Es necesaria una audiencia para prevenir al sentenciado para que dentro de los 3 días siguientes designe defensor? Tampoco. ¿Es necesaria una audiencia para solicitar a la autoridad penitenciaria para que remita la información para la realización del cómputo correspondiente? Tampoco. Entonces, si nosotros nos hacemos estas preguntas, y estas preguntas son derivadas del artículo 103, el artículo 103, ¿qué nos dice? Harás las prevenciones a las autoridades por el error en el envío de documentos para generar la carpeta. Ordenar, porque así lo dice el 103, ordenar la notificación. ¿Qué quiere decir? Si ordenas la notificación, quiere decir que puede ser un acto incluso en el que las partes no están presentes. ¿Por qué? Porque ¿qué establecemos nosotros en las audiencias? En este momento quedan las partes notificadas en razón de su asistencia a la presente audiencia. ¿Habría necesidad de ordenar, digamos, una interpretación formal de ordenar la notificación? Por supuesto que no, porque el mismo juez la haría al momento en caso de que fuera necesaria la audiencia, ¿no? Hacer la prevención para la designación de defensor, que también está contenido en el 103, y solicitar a la autoridad penitenciaria que remita la información para realizar el cómputo correspondiente. Creo que no. Por efectividad de derechos no se hace necesaria esta audiencia. Además, también uno de los ejes fundamentales de este sistema, la economía procesal. Yo recuerdo que todavía hasta hace 3 o 4 años se estimaba el costo de una audiencia, ¿no? Dentro de este nuevo modelo se estimaba entre, me parece que 8,000 y 17,000 pesos la audiencia. ¿Para qué llevamos una audiencia que es innecesaria? ¿De verdad se justifica el costo? Híjole, no sé. Creo que estas reformas tienen que venir a la luz de la teoría económica aplicada al derecho, pero creo que aquí debemos de pensarlo en esa clave. ¿Para qué generamos un gasto con una audiencia que es totalmente innecesaria y podemos emitir un auto? Y muchos dicen, es que el Código Nacional de Procedimientos Penales dice que los autos y las resoluciones deben de ser emitidos en audiencia. ¿En realidad todos los emitimos en audiencia? No recibimos promociones de las partes en el modelo, en el sistema procesal penal acusatorio, y se acuerdan fuera de audiencia. Entonces, no podemos justificarlo también. Por eso, de ahí que yo les decía que el 67 no necesariamente tendría que ser aplicado como tal y podríamos hacer una reinterpretación en ese sentido. También otro fundamento de por qué considero que la audiencia la famosa audiencia inicial no es necesaria, es porque toda controversia, si estamos llamando a audiencia, se supone que es para una controversia. Y ahorita les voy a decir por qué estoy siendo como enfático en este punto, porque creo que hay cuestiones derivadas de la Ley Nacional de Ejecución que no necesariamente tienen que ser resueltas en audiencia. Creo que los jueces, atendiendo a esta naturaleza híbrida,
cuestiones, sobre todo administrativas, podríamos resolverlas de plano y no necesariamente. Entonces, que solamente cuando hay choque, cuando hay controversia o hay litigio en términos carnelutianos, ¿no? Conflicto de intereses calificado por la pretensión de una de las partes y la resistencia de la otra, es cuando tenemos que sustanciar. Y si no hay sustanciación para ir a una audiencia, entonces esa audiencia no es necesaria. Finalmente, la actuación inicial de un juez de ejecución es hacer saber a la persona privada de la libertad que queda sometida a su jurisdicción para la tramitación de ese procedimiento. Si es necesario hacer prevención para requerir algunas constancias, si son ilegibles, si están incompleta la información, si no me están comunicando si estuvo en prisión preventiva, cuántos días efectivos de prisión preventiva, que influirán posteriormente en el cómputo de la pena, cualquier cuestión, bueno, se puede hacer en un auto y no es necesaria una audiencia, y menos aún con el riesgo de que en esa audiencia inicial de pronto las partes, principalmente los representantes de las personas privadas de la libertad, los defensores, dicen, oiga, quiero un beneficio en este momento, y de repente abren ahí una litis medio misteriosa cuando ni siquiera estaba planteado ese tema para esa audiencia. Esto es, platicábamos hace un rato, y pues una audiencia sorpresa, a ver qué se nos ocurre, a ver qué sale y cómo lo vamos a ventilar. La verdad es que no le encuentro un fin práctico, simplemente tiene pues a veces lo justificamos y nos sucede a muchos desde la función jurisdiccional de vamos a justificar nuestro trabajo, nuestras cargas de trabajo, vamos a decir, es que celebré tantas audiencias. Bueno, puede justificar hoy en día esa audiencia inicial, pero ahora que están entrando los beneficios y conforme pase el tiempo y la gente acceda a los plazos de compurga que le permiten promover beneficios, van a estar saturados de audiencias relacionadas con beneficios y van a querer desplazar absolutamente estas iniciales. ¿Por qué? Vamos a celebrar unas u otras. No nos va a dar tiempo. Falta mucho para nosotros que estamos en el ámbito federal, que iniciamos con una fase de ejecución desde el sistema mixto tradicional, que es una cuestión también bastante compleja, pero al día de hoy tenemos porcentajes de compurga de sentenciados que nos implica más de 1.500 solicitudes por juez al año de beneficios. Cuando les empiece a pasar una situación similar, créanme, no van a querer hacer audiencias iniciales. Vamos a ver lo innecesario y que es francamente un desperdicio de recursos, de tiempo, algo que es innecesario, y si desde hoy vamos colocando las piezas donde deben estar, nos va a facilitar muchísimo al futuro el desarrollo de estas cuestiones que tienen bastante complejidad. Y además hay una cuestión que no quiero dejar en el tintero porque además lo hemos discutido antes, que es el hecho de en qué caso se aplica la Ley Nacional de Ejecución. Parece ser, y también derivado de la tesis que yo referí hace unos momentos, y derivado del tercer transitorio de la Ley Nacional de Ejecución, que es otra bronca, establece que todos los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución se seguirán sustanciando conforme a la ley con la que se hizo. Esto interpretado a contrario sensu, ¿qué quiere decir? Que todos aquellos que se iniciaran a partir de la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución se tendrían que sustanciar con las reglas de la Ley Nacional de Ejecución. Es decir, a partir del 17 de junio del año 2016, aquellos procedimientos iniciados serían bajo las reglas de la Ley Nacional de Ejecución. Hay que hacer la aclaración. En algunos casos solamente lo procesal, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué problemática surge? Cuando la ejecución penal fue proyectada, lo que se esperaba es que pacíficamente y sin ningún problema los jueces de ejecución recibiéramos los expedientes administrativos, ¿no? Que la autoridad penitenciaria, mira, ahí te va ya toda la bronca, ya es tu problema, que Dios te bendiga, ya nos vemos, ¿no? Pero no fue así. Y muchas veces, ¿qué está pasando? Una persona que fue sentenciada hace 10 años, a la que en ningún momento formalmente se le inició el procedimiento de ejecución, viene y nos promueve el día de hoy.
¿Y qué problemática surge? Aunque esto lo tienen solventado, quizá derivado del artículo 24 del Código Penal Federal, que dice que una vez que causa ejecutoria la sentencia se tiene por iniciado el procedimiento de ejecución, aunque aquí tendríamos que hablar de la materialidad y la formalidad en el inicio del procedimiento, porque si bien la ley establece que inicia el procedimiento, creo que deberíamos de tomar en cuenta la materialidad del ejercicio de los derechos en ejecución. No bastaría con el mero pronunciamiento de la ley de que inició el procedimiento. ¿Y qué problemática surge? Que si al día de hoy una persona sentenciada hace 10 años viene y promueve, de acuerdo al tercer transitorio, le tengo que iniciar la carpeta de ejecución en términos de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Pero ¿por qué hacía yo la aclaración de que en lo sustantivo no tendría que ser así? Porque la Ley Nacional de Ejecución nos establece que oficiosamente el juez tendrá que definir cuál es la ley más benéfica para el sujeto. Y ahí tenemos también una nueva problemática. ¿Por qué? Porque si fue sentenciado hace 10 años, la lógica que nos tendría que decir, tendrías que tratarlo bajo la ley de hace 10 años. Y si lo tratamos bajo la Ley Nacional de Ejecución Penal, tan solo uno de los que eran vistos, y lo digo entrecomillado, como uno de los grandes derechos, que está en duda si es derecho o no es derecho, es las famosas remisiones, ¿no? Oye, por cada 2 días de trabajo o por cada día de trabajo, depende de la entidad federativa en la que sea, tenemos diferentes reglas, se te va a conceder un día de compurga. La Ley Nacional de Ejecución ya no contempla las remisiones. Entonces, ¿qué? Haríamos nugatorio en automático ese, lo digo entrecomillado, ese derecho a las remisiones. ¿Y qué pasaba? Muchas veces, aunque ojo, ya hay una tesis que prohíbe acumular el tiempo de remisiones para alcanzar el beneficio, es decir, que si el beneficio solicitaba las 3/5 partes de la pena, antes que se hacía, porque no había regla expresa para ello, se sumaba el tiempo de compurga más el tiempo de las revisiones, ya alcancé las 3/5 y ahora concédeme el beneficio. Ya hay prohibición expresa, creo que es una tesis que apareció en febrero, si no mal recuerdo, que dice, no puede ser utilizado el tiempo de las remisiones concedidas por trabajo a las personas privadas de la libertad para alcanzar la temporalidad, porque sería dar beneficio sobre beneficio. Solamente sirven las remisiones para tomar en cuenta si se concede el beneficio para reducirle el tiempo en el que va a estar bajo ese beneficio, pero no sirve para alcanzar la temporalidad. Entonces imagínense, si nosotros le damos tratamiento de Ley Nacional de Ejecución, cuando diga, oye, te solicito que me des la libertad anticipada, toda vez que con el tiempo de remisiones ya, ¿qué le tendríamos que decir? Toda vez que la Ley Nacional de Ejecución no contempla las remisiones, no ha lugar a tu solicitud, y haríamos nugatorio ese derecho que tenía la persona, porque cuando fue sentenciada, contemplaba esto. Hay 3 criterios básicos que son muy útiles para nosotros al momento de identificar qué ley de ejecución es la aplicable a cada caso concreto. Los 2 primeros, que son de carácter sustantivo, y un tercero que es de carácter procesal. El primero es tomar en consideración el momento de comisión de los hechos. ¿Sí? Dicen, porque todos los códigos penales en la República contienen una regla que establece que cuando entre el momento de comisión del hecho y el cumplimiento de la pena o medida de seguridad haya un conflicto de normas, siempre se estará a la más favorable a la persona. Entonces dicen, como puede serle más favorable la ley del momento de comisión del hecho, aplícasela. Y esto es una regla general. ¿Cuál es la crítica que se ha hecho? Por principio de especialización. Si es el Código Penal y contraviene lo dicho por la ley nacional, o bueno, por la ley de ejecución correspondiente, estás privilegiando la norma general frente a la especial, y no tendría que ser así. Con esto, ¿qué se sostiene? El segundo criterio, que la ley de ejecución aplicable es la del momento en que causa ejecutoria la sentencia. Claro, y a mí me parece, no sé, la más clara, aunque la primera interpretación es la que se está privilegiando, pero esta segunda interpretación es atendiendo aquí a la teoría de los derechos adquiridos. Cuando estás durante el procedimiento o el proceso penal, no tienes carácter de sentenciado. Eres indiciado, imputado, procesado, como le quieras llamar, menos sentenciado. Entonces, el catálogo de derechos de sentenciados es una mera expectativa. ¿Cuándo adquieres el derecho? Al momento en que eres sentenciado y que causa ejecutoria la sentencia. Pero
en virtud de un principio pro persona, el indubio pro reo, se está privilegiando la primera interpretación, la que sea más benéfica, solamente que fijando una prohibición de regreso. ¿Hasta dónde puedes regresar en la norma? Hasta el momento de comisión del hecho. Ahí tenemos las dos, que son sustantivas. La tercera es procesal. Y dice, ¿cuál es la ley de ejecución aplicable? La del momento en que se inicia el procedimiento, que es la que asume la Ley Nacional de Ejecución en el tercer transitorio. ¿Qué ley es aplicable? La del momento en que se inicia el procedimiento de ejecución. Que hay una solicitud de parte, o que el juez te remite las sentencias, o las sentencias para efecto de que se aperture el procedimiento de ejecución, que es una noción meramente procesal y que asume la Ley Nacional de Ejecución en su artículo 3. Pero insisto, la interpretación que, al menos de la información que yo tengo al estar en comunicación con jueces de ejecución de la República, es la primera. Aplicando el indubio pro reo, la ley que era vigente al momento de comisión del hecho o en adelante, ¿no? Las que pudiera hacerle o las que le pudiera favorecer, porque más adelante, para cerrar, lo que sí queremos, o bueno, de lo que quiero que hablemos, es de las limitaciones y restricciones que tiene la Ley Nacional de Ejecución, que se plantea como muy garantista, pero en realidad contiene supuestos para la concesión de beneficios que prácticamente hace imposible para la mayoría de los sentenciados en la República el gozar de un beneficio, Se supone que ya no hablamos de reincidencia, pero la ley nacional pide que no haya sido sentenciado por otro delito como base para la concesión de un beneficio. Entonces, sustancialmente creo que no hay mucho cambio, pero más adelante lo vamos a desarrollar. A mí me surge una preocupación importante en relación con esta situación de que el juez es quien oficiosamente debe determinar qué norma es más benéfica. Si estamos hablando en relación con los beneficios de libertad anticipada, estamos hablando del cumplimiento de requisitos. Y a mí me parece muy riesgoso que el juez le diga, pues te conviene cumplir estos y no estos otros. A nivel federal nos está pasando justamente con esta cuestión de la remisión parcial de la pena, que por cada 2 días de trabajo se abona uno de prisión, en el entendido que a nivel federal se interpretó que no tiene fines extintivos de pena, simplemente se hace un abono parcial y te permite obtener la libertad anticipada cuando la suma de pena compurgada más los días redimibles suman el total de la sanción corporal impuesta, y bajo esa perspectiva puedes obtener la libertad anticipada sujeta a medidas de efectividad, a ciertos controles. Bueno, pues este beneficio no exige que se pague la multa, exige el pago de la reparación del daño. Tenemos a nivel federal muchos delitos de peligro, portación de arma, posesión de narcóticos, demás, que no tienen condenas a la reparación del daño. Y pues gente que viene al día de hoy y dice, quiero el beneficio de remisión parcial de la pena. Y hay quienes interpretan, no, mire, el tercero transitorio dice que la ley de normas mínimas para sentenciados está abrogada, entonces no te puedo conceder ese beneficio, solamente los que están en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Pero la Ley Nacional sí nos exige el pago de la multa. Entonces yo le tengo que decir, para mí oficiosamente te es más benéfica y yo, juez, determino que pagues la multa. O le digo, mira, cuando cometiste el delito estaba vigente esta norma y si el alcance de la retroactividad en beneficio va desde la comisión delictiva hasta la extinción de la pena o medida de seguridad, pues tú óptale, tú dime si quieres invertirle una lana para salir en libertad, o si no tienes recursos, hay otro beneficio que es una libertad parcial, con libertad entre semana y reclusión de fin de semana, libertad diurna con reclusión nocturna. Hay personas que no pueden solventar económicamente el pago de una garantía que algún otro beneficio requiere. Dice, pues yo me someto a estos. Y le vamos a decir no, porque ya no están vigentes, que es una interpretación que se ha generalizado, ya no están vigentes porque el transitorio es muy claro en establecer que ya quedaron abrogadas, y entonces solo puedes obtener la libertad anticipada, porque prevé 141, la libertad condicionada, quién sabe si todavía o hasta el 30 de noviembre, según estamos platicando,
pero me parece peligroso que sea el juez quien determine, porque si decimos te es más benéfico esto y al final le acabamos negando ese beneficio, va a decir bonito juez, qué padre me beneficia. Creo que no podemos sustituir la voluntad de la persona privada de libertad, tratándose de beneficios, para decidir por él qué beneficios está en aptitud de colmar o no, qué requisitos, para la obtención de beneficios. Eso le corresponde, y la norma más benéfica, pues me imagino que él la deberá elegir. Yo no le voy a decir si es más benéfico pagar la multa a la que fue condenado o trabajar un montón de días para lograr la remisión parcial de la pena. Creo que eso le corresponde a él determinarlo, y es muy peligroso que se quede en las manos de los jueces optar por el beneficio que le tocas. Insisto, si hay que cumplir requisitos, tú dime cuáles quieres cumplir o cuáles puedes cumplir. Los beneficios a nivel federal, hasta antes de la entrada en vigor de la nueva ley, tenían como supuesto de prohibición la doble reincidencia o que la persona fuera catalogada delincuente habitual en los términos de los artículos 20 y 21 del Código Penal, si no me equivoco, Penal Federal. Y la nueva ley de ejecución dice que basta una sentencia condenatoria para que se proscriba la concesión de beneficios. ¿Cuál en realidad es más benéfica? Depende del supuesto, depende de si la persona tiene una sentencia anterior o no la tiene. Si tiene una sentencia anterior, digo, de locura me va a venir a pedir el beneficio del 141, sabe que no lo puede obtener. Pero va a decir, oye, cuando yo cometí el delito estaba vigente la Ley General de Normas Mínimas, estaba vigente el Código Penal Federal en materia de beneficios, pues quiero la libertad preparatoria, quiero el tratamiento preliberacional en la modalidad de semilibertad, o quiero la remisión parcial de la pena. ¿Y yo qué le voy a decir? Que no, porque ya están abrogadas. Me parece sumamente riesgoso esas cuestiones. Otro punto sobre la ley aplicable. El supuesto relativo a el momento en que causa ejecutoria la sentencia nos puede llevar a soluciones no deseables, con poca certeza. Si hay dos personas que son copartícipes en un delito, son sentenciadas, incluso en la misma causa, una apela, otra no, hay un amparo que ordena la reposición del procedimiento, por una causa ejecutoria antes de la entrada en vigor de la nueva ley y por otra causa ejecutoria después de la entrada en vigor de la nueva ley, porque hubo una reposición del procedimiento, que justifica el tratamiento diferenciado de esas dos personas que cometieron el mismo delito. No dejemos pensar que hay medios sospechosos para alargar procedimientos, entonces podríamos atender al momento en que causa ejecutoria. Tenemos el riesgo de escenarios como este, que estamos tratando de manera divergente a dos personas que están en la mismita condición. A mí me parece que la ley aplicable, hay otras muchas interpretaciones que dicen que el procedimiento en el ámbito de la ejecución es cualquier solicitud, que además de la solicitud inicial, para iniciar un procedimiento de ejecución, si hay una controversia sobre una medida disciplinaria, es un procedimiento autónomo. Si hay una solicitud de un beneficio, es un procedimiento autónomo dentro del propio procedimiento de ejecución, y ahí nos dice que tiene que ir aplicándose la ley nacional de ejecución o la ley vigente al momento en que se pide un beneficio. Yo diría, sí se puede aplicar la Ley Nacional de Ejecución, sí, solo sí, en realidad sea más benéfica o me lo esté pidiendo la persona privada de la libertad. Si me lo pide, yo tengo que responder esa situación concreta y decirle, pues te es más benéfica o no te es más benéfica, en una resolución de fondo que atienda a lo que me está solicitando. Respecto a la cuestión la cuestión oficiosa, la solución procesal a esta decisión, digamos, que comparto totalmente con Juan Carlos, que es muy peligrosa, porque además vamos a pensarlo como jueces. Si yo decido que ley es la más benéfica para el sujeto y le termino negando, ¿no? Entonces en realidad no le fue benéfica y me puede significar una reposición, porque juez no tomaste en consideración que la ley más benéfica tanto es que le terminaste negando, y se va a dar ese juego de estar con reposición para ver, a ver, aplícale la otra, a ver si puede tener eso.
¿Qué sugiero como solución procesal? Como solución procesal, yo sugiero que con fundamento en el derecho a una defensa técnica adecuada, hacerle un requerimiento a la defensa de entrevístate con la persona privada, con el sentenciado, vamos a hablarlo en términos amplios, entrevístate con el sentenciado, coméntale los alcances y consecuencias de la aplicación de las legislaciones, porque podrían ser hasta no sé cuántas, de las digamos, leyes sustantivas que le pueden ser aplicables, y en conjunto tomen la decisión de cuál es la ley más benéfica, de acuerdo a sus propios intereses. Y además estamos tutelando ¿qué? Debido proceso, y estamos tutelando también el derecho a una defensa técnica adecuada. Creo que por efectividad de derechos, ¿quién nos va a reclamar? ¿No? Oye, juez, no, es que yo no estoy de acuerdo en que mi defensor me pregunte. Por supuesto que no, porque eso incluye el derecho a una defensa técnica adecuada, y creo que ahí le podríamos dar una salida procesal. Respecto, por ejemplo, una cuestión que planteaba Juan Carlos de que, y sí es cierto, es una posición también de procedimiento por procedimiento, controversia por controversia, se pudiera, esta es la ley aplicable y después se modifica la ley y ahora a ti mismo, bueno, creo que eso podría ser solventado con el entendimiento de la carpeta, ¿no? Porque la carpeta, entonces, si bien la ley nacional no dice nada, pero es de carácter personal, ¿no? Entonces, una vez que es iniciada la carpeta, y por eso el auto de inicio al procedimiento ordinario de ejecución nos marca la ley aplicable. Cada controversia, porque en una carpeta podríamos tener potencialmente muchísimas audiencias. ¿Por qué? Me solicitas un beneficio, no te es concedido, después me puedes solicitar otro. Entonces, lo que marca la ley aplicable, que sería el auto de inicio al procedimiento ordinario de ejecución, creo, y con eso sesgaríamos esa interpretación de que cada controversia nos significaría quizá determinar cuál es la ley aplicable. Si es la misma no hay ningún problema, pero si hay una modificación sustancial en la ley o sale otra ley o lo que sea, que no lo dudo en unos años, pues tendríamos que a un mismo asunto darle distinto tratamiento. Ahora bien, entro en la cuestión de la reparación del daño, lo voy a referir, pero sí quiero ser muy moderado porque está causando muchos problemas. ¿Qué está pasando en el modelo de ejecución penal? Que estamos teniendo muchísimos incidentes de cuantificación de la reparación del daño. ¿Por qué? Porque los tribunales de enjuiciamiento, haciendo uso de la facultad que le da el Código Nacional de Procedimientos Penales, están dejando la cuantificación para ejecución. ¿Qué voy a tratar de sostener? Voy a tratar de sostener que ese dejar la cuantificación para ejecución es meramente excepcional, no como lo estamos convirtiendo en regla general. Yo no sé si es pereza, si las partes no acreditan, no sé cómo denominarle, pero lo que sí es que creo que eso debe de ser excepcional, no una regla. ¿Y qué está pasando? Al menos desde mi experiencia, el 80% de mis audiencias son para cuantificación de la reparación del daño, y además también hay cuestiones que ahorita vamos a ver, hay sesgos incluso de valoración de la prueba indebidos, que nos va a causar muchos problemas en ejecución cuando se empiece a ver este problema. Entonces voy a tratar de darle un sustento, digamos, a la opinión que quiero yo sustentar, ¿no? El marco normativo sobre el que vamos a movernos para esta cuestión de la reparación del daño es el siguiente. El artículo 403, fracción octava del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que uno de los requisitos de la sentencia es el pronunciamiento sobre la reparación del daño y se fijan las indemnizaciones correspondientes, el 403. A su vez, los párrafos cuarto y quinto del artículo 405 establecen que, primero, el tribunal de enjuiciamiento condenará la reparación del daño cuando la sentencia sea condenatoria y, siguiente punto, cuando la prueba producida no permita establecer con certeza el monto de los daños y perjuicios o de las indemnizaciones correspondientes, el tribunal de enjuiciamiento podrá condenar genéricamente a reparar los daños y perjuicios y ordenar que se liquiden en ejecución de sentencia por vía incidental, siempre que estos se hayan demostrado, así como su deber de repararlos. ¿Qué quiero decir con esto? Que solamente la excepcionalidad, ¿por qué entra?
cuando no se permite establecer con certeza el monto de los daños y perjuicios. ¿Qué está pasando en la práctica en la República? No es propio de un solo lugar, sino en toda la República. Las partes, su señoría, toda vez que se puede cuantificar en ejecución o se puede dejar la cuantificación para ejecución, en este momento me desisto del desahogo. Y aquí ya hay un problema interpretativo que estamos haciendo. Porque dice, cuando la prueba producida, ¿qué quiere decir? Necesariamente en la audiencia de individualización, que es el momento oportuno para el desahogo de la prueba respecto a la cuantificación de la reparación del daño, cuando hay un desahogo. No quiere decir que dejemos el desahogo para ejecución. ¿Por qué? Porque hay una lógica muy clara, o que al menos a mí me parece muy clara, una lógica procesal. Por eso yo hablo de un desfase entre el Código Nacional y la Ley Nacional de Ejecución. El momento oportuno para ofrecer los medios de prueba para tendientes a acreditar la reparación del daño son en la intermedia. Ahí es en donde se ofrece. ¿Y qué pasa? Cuando lo ofertamos de acuerdo al 335 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en la intermedia, la admisión o desechamiento se discuten en la misma audiencia intermedia. ¿Qué quiere decir? Que el filtro de idoneidad y pertinencia lo establece un juez de control. Y cuando ya pasó por ese filtro de idoneidad y pertinencia, corresponderá a las partes desahogarla en la audiencia de individualización. La regla debe ser el desahogo de la prueba en la audiencia de individualización. ¿Por qué? Si no pierde efectividad la audiencia de individualización. ¿Qué efecto va a tener esa audiencia de individualización si solamente es para sentarnos y decir, no, pero en este momento me desisto y lo haré posteriormente? Algunos incluso lo llegan a plantear, tengo mis dudas respecto a ese planteamiento, pero así lo han sostenido, que dicen que es una doble oportunidad. Oye, si tenía el momento procesal oportuno en la de individualización, ¿por qué en ejecución lo dan? La lógica, o esta lógica procesal que trato de buscar, también me dice, oye, chequen su Ley Nacional de Ejecución, no contiene un incidente para la cuantificación de la reparación del daño. Y el artículo 156 de la Ley Nacional de Ejecución dice, cuando el Tribunal de Enjuiciamiento se pronuncie respecto a la condena de la reparación del daño, pero no a su monto, el juez de ejecución determinará el monto e iniciará el procedimiento de liquidación. Pero ahora, quiero seguir con este orden, pero ya dejamos aquí la problemática. Porque el 156 de la Ley Nacional dice, el juez determinará el monto. No dice, llamará a las partes para iniciar el incidente correspondiente, desahogará la prueba correspondiente para la cuantificación. ¿Cuál creo que es la lógica procesal? Tomará en cuenta el juez de ejecución lo desahogado en la audiencia de individualización para determinar el monto. Ahorita vamos a ver en qué casos creo que podría haber excepcionalidad para así dejar cierto desahogo, no todo el desahogo, cierto desahogo para la ejecución. El artículo 408 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que los medios de prueba admitidos en la audiencia intermedia para la reparación del daño procederá después de haber resuelto sobre la responsabilidad del sentenciado. Es decir, el desahogo de acuerdo al 408 es después de haberse pronunciado respecto a la responsabilidad. El artículo 409 establece que el Tribunal de Enjuiciamiento, una vez cerrado el debate, procederá a manifestarse sobre la reparación del daño causado y la forma en que deberá repararse el daño. La imposibilidad, y quiero ser muy insistente en esto, ¿por qué es excepcional? Porque implica una motivación del Tribunal de Enjuiciamiento de la imposibilidad de fijar el monto. No basta con decir, y vamos a ver la lógica, no basta con decir, bueno, toda vez que no se puede determinar el monto o que las partes han renunciado a su desahogo probatorio, se deja para ejecución. ¿Con fundamento en qué lo estamos haciendo? Estamos aplicando una tesis muy famosa que todo el mundo aplicábamos del 2006, que decía que la cuestión de cuantificación de la reparación del daño podría ser tratada en un incidente después, ¿no? Ojo, es una tesis del año 2006. No lleva la misma lógica procesal que no ya nuevo, ¿no? Pero este modelo procesal que estamos utilizando ahora. ¿Por qué? Porque antes la lógica era,
es el mismo juez que tiene la causa, que él mismo integró, el que después, cuando quiera o cuando a las partes se les ocurra, va a ver la cuestión incidental de la reparación del daño. Pero él tiene su causa, él va a analizar la causa. Ahora, bajo este nuevo modelo de división de jueces y de una judicialización de la ejecución, ya no surte sus efectos esta tesis. No la podemos utilizar como fundamento. ¿Esto qué implica? Empezar a exigir a los jueces, y esto es una responsabilidad que tienen las salas, que tienen, ¿por qué? Porque tienen que empezar a decir, tribunal de enjuiciamiento, solamente puedes excepcionalmente dejar la cuantificación. Por ejemplo, se me ocurre, que te gustó un lucro cesante, o tratándose de una pericial, estás en la de individualización y el perito en psicología te dice, no puedo determinar en este momento, por ejemplo, cuántas terapias o cuánto tiempo va a durar la terapia porque necesito evaluarlo 5 o 6 terapias más, y estás en la audiencia. Creo que eso sí justificaría, por efectividad de los derechos de las víctimas, bueno, vamos a esperar un momento, desahogamos lo que podamos desahogar y excepcionalmente dejamos para que el juez desahogue en un incidente. El problema es que no está planteado en la Ley Nacional de Ejecución, será un incidente no especificado para el desahogo de esa prueba que quedó pendiente. Y que el perito en psicología te diga, una vez que ya lo he evaluado, pues ya podemos determinar que necesita tantas terapias, que el costo de las terapias está. Ante ese tipo de problemas es cuando creo que podía dejarse excepcionalmente para la ejecución penal. Tomando en consideración el artículo 116 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que establece cuáles son las controversias de las que conocerán los jueces de ejecución, en concordancia con el artículo 100, que refiere que el juez de ejecución dará cumplimiento al fallo emitido por el juez o tribunal, desde mi perspectiva, en ningún momento refiere a la cuantificación de la reparación del daño. ¿Por qué? Porque no es duración, modificación o extinción. Y aquí tendremos que hacernos una pregunta: ¿hasta dónde la cuantificación de la reparación del daño es fondo? Si consideramos que es fondo, tendría que venir. ¿Por qué? Si lo vemos a nivel título ejecutivo y jueces de ejecución que solamente nos encargamos de cumplir con el título ejecutivo denominado sentencia penal, creo que nosotros nos veríamos limitados para cuantificar de la reparación del daño, les digo, con fundamento en el 116 y en el 100. Más que hablar del inicio del incidente correspondiente, ya que, como les decía, la ley nacional no prevé un incidente de cuantificación de la reparación del daño, y eso me lleva a dar esta lógica procesal. Si de verdad la intención al crear la ley nacional hubiera sido que habría un incidente para cuantificar la reparación del daño, toda vez que se iba a convertir en una regla que se iba a quedar para ejecución, se hubiera contenido un incidente de cuantificación de la reparación del daño, que insisto, en la Ley Nacional de Ejecución no se encuentra este incidente. La solución también que se le está dando es que, por protección de los derechos de la víctima, se están iniciando incidentes no especificados para la cuantificación de la reparación del daño. Pero creo que procesalmente es inadecuado. ¿Por qué? Por este desfaz. ¿En dónde se ofrecen los medios de prueba para la cuantificación? En la intermedia. ¿En dónde o cuál es el momento procesal oportuno? No me gusta utilizar mucho esa palabra, pero el momento procesal oportuno para desahogarlos, la de individualización. Si hay insuficiencia de prueba de una de las partes, eso no lo puede suplir el juez. Si el Ministerio Público es insuficiente o el coadyuvante es insuficiente, ojo, no estamos violando la Constitución porque no estamos absolviendo, sino que el juez tendría que motivar debidamente que ante la insuficiencia probatoria no es posible cuantificar la reparación del daño, y aquí dejando a salvo los derechos para que los haga valer en vía y forma correspondiente. ¿Por qué? Si lo vemos a nivel de desprotección de derechos de las víctimas, no queda desprotegido porque tienes la vía civil, aunque, como lo platicábamos hace rato, se ha determinado que tienen diversa naturaleza y que incluso las dos pueden ser reclamados, o también tenemos para la efectividad de derechos las comisiones estatales de víctimas. Entonces, ante ese desfaz procesal, les digo, el momento para ofrecerles es la intermedia. Ahí se discute la admisión o desechamiento derivado de la idoneidad y pertinencia. ¿Cómo yo, juez de ejecución, voy a permitir, cómo procesalmente se puede permitir que un juez distinto
porque además recuerden que uno es el proceso de imputación y otro el de ejecución, advierta o entre al estudio de la admisión o desechamiento cuando yo voy a ser el que va a llevar el incidente. Ok, abro un incidente y abro un nuevo periodo de pruebas cuando ya hubo uno anteriormente. Otra pregunta que me hago: si hubo admisión de pruebas para efecto o de medios de prueba, perdón, para efecto de la cuantificación de la reparación del daño, yo como juez de ejecución, ok, no los desahogaron, pero ¿qué creen? En la audiencia en ejecución están supeditados solamente al desahogo de los medios de prueba que le fueron admitidos. Porque si no, estaríamos dando, digamos, esa oportunidad de iniciar 2 incidentes de cuantificación de la reparación del daño. Entonces, por eso es que le digo que aquí hay un desfaz procesal al respecto. Esta pregunta surge ya que del artículo 156 de la Ley Nacional de Ejecución solo establece que el juez de ejecución determinará el monto, pero la pregunta es entonces, ¿basado en qué? En la prueba desahogada durante la audiencia de individualización. De no haber sido así, al abrir el incidente innominado de cuantificación de la reparación del daño, estará supeditado al desahogo de los medios de prueba ofrecidos y admitidos en la audiencia intermedia para dichos efectos. Considero que la determinación del tribunal de dejar la cuantificación para ejecución será solo de manera excepcional y no la regla como actualmente, de acuerdo a nuestra experiencia, se está haciendo. También tenemos otros temas pendientes. Y esto solamente la verdad es que lo quiero hacer nada más como una embarrada, porque me interesa también conocer al respecto la opinión del maestro Juan Carlos. Y es el tema de cuando la cuantificación de la reparación del daño nos viene de segunda instancia. Hay algunos casos de los que he tenido conocimiento en donde las salas, tomando en consideración, por ejemplo, tratándose de periciales, dice, toda vez que se trata de consideraciones meramente dogmáticas, no se permite establecer la cuantificación de la reparación del daño. Por lo tanto, se deja la cuantificación para el incidente correspondiente en ejecución. Y aquí tenemos un problema de valoración de la prueba. ¿Qué pasa si, haciendo esta consideración de que se trata de dictámenes meramente dogmáticos que no permiten establecer el monto, qué pasa cuando iniciando el incidente en ejecución, que es otra etapa totalmente distinta y que además las salas determinan, queda para la cuantificación en ejecución? ¿Qué pasa si me vuelven a ofrecer los dictámenes que segunda instancia consideró que son consideraciones meramente dogmáticas? Si ya hay una prevaloración por parte de la segunda instancia, pues yo me quedo igual cuando me lo pregunto, porque imagínense que en la audiencia, su señoría, toda vez que en la determinación de segunda instancia se dijo que no era posible valorarlo por ser consideración meramente dogmática, te pido que te ajustes a la consideración que hizo la sala, pero ya estaríamos haciendo como un sistema tasado raro, híbrido tasado ahí, ¿no? Claro, porque segunda instancia ya está valorando cuando está diciendo que eso es una incidencia aparte. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Otros dictámenes? Pero si eso lo ligamos con el desfaz procesal, que todo viene de la intermedia y ya lo prevaloró segunda instancia, juez de ejecución, ¿me veo necesariamente obligado a admitir las consideraciones de la segunda instancia? No lo sé. Porque ¿qué dependerá? De que si yo considero que ya hubo una valoración de segunda instancia, yo no me puedo meter en esa valoración, ¿no? Porque está diciendo, no le podemos conceder valor. Pero si también lo considero procesalmente que es un incidente aparte, creo que tendría que haber una nueva valoración de esa prueba. Son temas que no nos hemos preguntado, y es derivado ¿de qué? De que la ejecución penal en realidad, o nunca nos preocupamos por la ejecución penal. Si ustedes se acuerdan cuando empezó toda esta dinámica de la implementación del sistema, ¿qué nos preocupaba? Investigación, intermedia y juicio. Y simulaciones de juicio, y simulación de inicial, y simulación... Pura simulación. ¿Y cuándo tuvimos de ejecución? Nunca. El modelo de ejecución lo estamos construyendo. Lo que yo siempre he dicho cuando he tenido la oportunidad de estar en el Instituto de la Judicatura Federal, cuando he tenido oportunidad de estar con mis queridos amigos y compañeros jueces de ejecución de aquí de la Ciudad de México, estamos en un momento trascendental, al menos yo lo veo desde el punto de vista de la ejecución,
porque estamos construyendo el modelo de ejecución que se va a trabajar de aquí hasta quién sabe cuántos años o cientos de años, no sé, estamos construyendo ese modelo, pero nos tenemos que preocupar por estas cuestiones, y muchos son de los cambios de ¿qué? De estas costumbres de ver el modelo de ejecución. Ahorita también, para cerrar y no robarles más tiempo, una vez que Juan Carlos haya hecho eso, rapidito voy a hablar de la cuestión del dato, medio y prueba en la ejecución, que yo considero que tenemos que reinterpretar también esas reglas, y del estándar probatorio en la ejecución penal, que es una cuestión de la que nadie se ha preocupado. Hablamos del estándar probatorio en el proceso, pero nadie se ha preocupado por fijar un estándar probatorio en ejecución. Estoy esencialmente de acuerdo con la postura del maestro René sobre la reparación del daño, que no es del todo correcto que pues le digan al juez de ejecución, ahí te va la bolita y a ver tú qué haces. No, se ha buscado un equilibrio entre los derechos del sentenciado y los derechos de la víctima, el ofendido. Prueba de ello, quiero establecerlo, es la reducción del plazo para la promoción del juicio de amparo directo, por ejemplo, contra la sentencia de condena. Antes era en cualquier tiempo, porque afecta el bien privilegiado de la libertad. Pero eso significaba que si una víctima obtenía el derecho a la reparación del daño, pues que 20 años después le dijeran, híjole, hubo un fallo incorrecto y un tribunal colegiado dijo que procede la libertad lisellana, no hay delito, no hay responsabilidad, perdón, y la persona es inocente. Y la víctima, el ofendido, decía, qué bien, ¿y ahora qué? Se reduce un plazo a 8 años la impugnación, porque vamos equilibrando las cosas. También la víctima, el ofendido que tiene ese derecho a la reparación, puede decir, pues ya lo tengo y nadie me lo va a quitar, porque pues el plazo para la promoción del juicio de amparo es indefinido. Se acotan las cuestiones, se generan equilibrios, y bueno, así como se le da el derecho a tener esta certeza, bueno, creo que pudiera operar el principio jurídico procesal de la preclusión, que estamos obligados a hacer valer nuestros derechos en la etapa procesal correspondiente. Si hablamos de producida la prueba que tiene que ver con la reparación del daño, es indispensable. A mí me parece que esa renuncia, o que dice, bueno, es que me desisto, pues si te desistes de la prueba teniendo la reparación, te desistes de acreditar esa reparación. De otra manera, dejamos en manos de jueces de ejecución algo que no les corresponde determinar. El juez de ejecución cumple la sentencia en sus términos. Hay cuestiones que modifican los beneficios, bla, 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 pero la cuestión de la reparación del daño me parece que tiene un matiz específico, y que en dado caso, si no se puede cuantificar, sí se pueden dar bases para su ejecución. Bases tales que el juez de ejecución se quede ceñido a ellas para establecer la medida del daño, la magnitud del daño, la liquidación, la cuantificación. Pero que el juez de ejecución no tenga la potestad o la obligación de decir, yo voy a fijar esas bases y voy a establecer que es algo que no fue materia del juicio. Vamos, abrir esa posibilidad creo que choca con las reglas de este sistema procesal, y por eso en los casos, recordemos que hay daño presente, daño ya causado, pero hay daño futuro por continuación del riesgo de la afectación o por agravación de la misma. Entonces, la parte afectada, la víctima, está obligada a establecer, oye, juez, fíjate que hay daños presentes, pero en este caso es previsible la continuación o la agravación de este daño, y bajo esa perspectiva solicito que te pronuncies. ¿Para qué? Para que el juez de ejecución en su momento pueda cuantificar ese daño posterior, ese daño que va a sobrevenir. Sin embargo, si no lo hace, ¿con base en qué el juez de ejecución puede decir, yo advierto que se dio efectivamente ese daño futuro y yo determino que existe, si no es materia de la sentencia que tiene que ejecutar? Esto creo que corrobora estos
posicionamiento sobre qué se debe hacer en la etapa oportuna, lo relativo a la reparación del daño, y solo por excepción dejar en manos del juez de ejecución y con bases específicas. ¿Para qué? Para que no tenga una libertad tal que pueda incluso modificar en perjuicio de cualquiera de las partes lo establecido sobre este tema en la sentencia que le corresponde ejecutar. ¿Qué implica? La modificación de la costumbre procesal que estamos haciendo en el nuevo sistema de dejar la cuantificación para ejecución como regla, O sea, creo que este es un tema en el que tenemos que todos ponernos a pensar, empezarlo a trabajar. No sé si implicaría incluso un pronunciamiento respecto a la modificación de la Ley Nacional de Ejecución en ese sentido. Solamente les quiero dejar unos flashazos de un tema que a mí me llama poderosamente la atención. Uno, presunción de inocencia. Hablamos de presunción de inocencia en ejecución penal. La misma Ley Nacional de Ejecución nos habla del principio de presunción de inocencia como una de las bases, digamos, también de la ejecución, que además hay una consideración errónea en la Ley Nacional de Ejecución cuando dice, esta ley asume el sistema procesal penal acusatorio adversarial. El primer error es, la ejecución no es acusatoria. Es sistema adversarial, pero no es acusatorio. ¿Por qué? Porque no dependemos de una acusación. Y cuando hablamos de acusación, si lo ligamos con la visión poliédrica de la presunción de inocencia, implica carga de la prueba. Y como ya les dije, la carga de la prueba en ejecución se invierte. O si no quieren llamarle se invierte, ¿a quién se le asigna? Al promovente. Por eso es que la Ley Nacional habla de promoventes. La carga de la prueba la tiene de promovente. Entonces, la presunción de inocencia, regularmente cuando yo le pregunto a los alumnos o a las personas con las que tengo el gusto de hablar de estas cuestiones de ejecución, ¿existe la presunción de inocencia en ejecución? Me dicen no. ¿Por qué? Porque ya partimos de la convicción de culpabilidad. La Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales establecen que para poder condenar a alguien el tribunal tuvo que haber llegado a la convicción de culpabilidad. Entonces ya no partimos de la presunción de inocencia, sino de la certeza o convicción de que la persona es culpable. Efectivamente, si lo vemos, pero nada más desde el punto de vista tradicional, en el que vemos la presunción de inocencia, de toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario y que la sentencia haya causado ejecutoria, claro que sí. Pero recuerden que la Corte ha determinado que la presunción de inocencia tiene una visión poliédrica, es decir, tiene diversas aristas desde las que se puede entender. Y hay dos que a mí me interesan de sobremanera. Una, carga de la prueba, que es un reflejo de la presunción de inocencia en la visión poliédrica, y otro es estándar probatorio. Es decir, qué se tiene que probar o hasta dónde se tiene que probar y con qué se tiene que probar o hasta cuándo, ¿no? Ese peso que debe tener la prueba. Entonces, desde estas dos visiones, primera respuesta, derivado de la presunción de inocencia en ejecución, ¿quién asume la carga de la prueba? Inicialmente, y aquí hay que hacer un énfasis, tratándose de beneficios derivado del carácter premial, el que promueve está obligado a acreditar que cumple con los requisitos establecidos para poder gozar del beneficio. Esto viene ligado también de una interpretación que ha hecho la Corte y que se encuentra muy clara en la acción de inconstitucionalidad 61 del 2016, cuando dice, ojo, la reinserción no es un derecho, es un principio, y como principio es un mandato al legislador. ¿Para qué? Para lograr la reinserción, ¿qué pides que se haga? ¿Qué vas a exigir para que se haga? Y eso queda muy, a mi parecer queda muy claro, además de que hay tesis al respecto. Entonces, le digo, tratándose de beneficios, la carga de la prueba la tiene el promovente. Pero ahora yo me hago otra pregunta. También, dentro de la ejecución penal, conocemos los jueces de ejecución de la revisión de sanciones administrativas. Y cuando se trata de la revisión de una sanción de carácter administrativo, ¿quién tiene la carga de la prueba? Si también se ha determinado vía jurisprudencial que tratándose de procedimiento administrativo sancionador, toda vez que el efecto es que se imponga una sanción al sujeto, se tienen que obedecer las reglas del proceso penal. Si obedecemos a las reglas del proceso penal, tratándose del derecho administrativo sancionador, la carga de la prueba, ¿quién la tiene? La autoridad penitenciaria. Entonces, hablamos
de dos asignaciones de carga de prueba distintas. Una, cuando se trata de cuestiones administrativas. Tú afirmas que el sujeto cometió un hecho ilícito derivado del reglamento y que lo quiere sancionar, la carga de la prueba es tuya. Pero tratándose de beneficios, la carga de la prueba es de la persona privada de la libertad regularmente. Entonces ya vieron cómo tiene un doble efecto la carga de la prueba, tratándose de cuestiones administrativas en la ejecución penal, y otra de las jurisdiccionales, como le llama la Ley Nacional de Ejecución Penal. Y esto me lleva de la mano a la siguiente parte de la visión poliédrica de la presunción de inocencia, el estándar probatorio. Si estamos diciendo que hay dos asignaciones de carga de la prueba distintas, entonces el estándar probatorio también tendría que cambiar en cada uno de estos dos supuestos. Si la carga de la prueba la tiene asignada en las cuestiones administrativas la autoridad penitenciaria, entonces ¿qué estándar vamos a utilizar? Vamos a utilizar el estándar más alto, por efectividad del derecho. Ahí sí sería símil, como lo han dicho las tesis, al proceso, y tenemos que aplicar el mismo estándar. No sé hasta dónde, la verdad aquí tengo el más allá de toda duda razonable. Bueno, pues si se trata de que la carga la tiene la autoridad y sería el símil como del Ministerio Público, pues yo creo que tendríamos que utilizar el más allá de toda duda razonable. Pero ¿podríamos llevar el más allá de toda duda razonable a las cuestiones de beneficios? Yo creo que no. Porque como la carga de la prueba la tiene asignada la persona privada de la libertad, digamos, partiendo del supuesto más lógico, porque también el Ministerio Público podría solicitarlo, la misma autoridad penitenciaria, a favor de la persona privada de la libertad. Entonces, no sé, la propuesta que yo he hecho, en un trabajo que espero algún día perder el miedo a publicarlo, es, si tenemos el más allá de todo lo razonable como el estándar más alto y de la prueba preponderante como el estándar más bajo, que es el que se utiliza en materia civil, creo que tratándose de beneficios tendríamos que utilizar el estándar más bajo, en beneficio de un principio o en pro de un principio que, digo, así me salió del ronco pecho cuando hice este trabajo, que es un principio pro libertate. Que tendría como el efecto del indubio pro reo, ¿no? Cuando tengas duda, derivado de este estándar reducido para efecto de los beneficios, siempre es lo más favorable que será el pro libertate. Tenemos cuestiones también probatorias difíciles en la ejecución penal. Por ejemplo, un requisito de la Ley Nacional de Ejecución, por ejemplo, en el caso del artículo 137 para la libertad condicionada, es el buen comportamiento. ¿A quién se le asignaría la carga de la prueba? Porque sería como una prueba en sentido negativo, ¿no? Oye, yo me porté bien. Entonces, podríamos hacer, no sé, y aquí quizás es una tontería, pero alguna cuestión de carga dinámica de la prueba, asignar cargas dinámicas, es decir, tu Ministerio Público, si tiene, o sea, debes de generar la prueba en contra respecto a esa presunción juris tantum a la que yo tengo que llegar precisamente por la presunción de inocencia. Bastaría con que el sujeto diga, pues yo tengo buen comportamiento, entonces en automático se asigna la carga de la prueba al Ministerio Público. Tú tienes prueba en contra del buen comportamiento. Y hay otra que además es muy subjetiva y también creo que entraría en esta dinámica, que es que al concederle la libertad al sujeto no constituye un riesgo objetivo para la víctima ofendido, testigo o quien haya depuesto en su contra. Bastaría con que el sujeto, pues mira, yo no constituye un riesgo objetivo, y que hubiera una asignación de carga de prueba en ese sentido para el Ministerio Público. Tengo mis dudas al respecto porque entraríamos en esas cuestiones de asignar cargas de prueba, y cuando vemos que es de carácter premial la concesión de los beneficios, creo que ahí sí tendría como un tipo de checklist cumplir el sujeto con todos ellos. No sé si a nivel inferencial, ¿no?, cumplir con requisitos mínimos. Oye, juez, y además aquí hay una cuestión también del carácter de la prueba y del peso de la prueba, porque imagínense, el buen comportamiento del sujeto, el buen comportamiento, y yo lo tomo como la valoración subjetiva que hace un tercero de un comportamiento externo de alguien, ¿no? O sea, vamos a tomarlo así.
Entonces, la prueba idónea para el buen comportamiento, que sería, tomando en cuenta esa opinión, el testimonio. Entonces, yo ofrezco como defensa el testimonio, pues, de 2 personas sentenciadas más que conviven con él, para que digan, no, pues sí ve la Rosa de Guadalupe con nosotros, sí es bien buena gente, ¿sí ¿no? Entonces, los llevan. Imagínense esto en un contrainterrogatorio. Oiga, usted nos afirmó que tiene buen comportamiento, ¿cierto? Cierto. ¿A usted le consta el buen comportamiento? Sí. ¿Por qué? Pues porque yo también estoy sentenciado y vivo en la misma celda que él. Ah, entonces usted también se encuentra en... Sí. ¿Por qué? Porque fui sentenciado. ¿Por qué delito? Falsedad de declaración. O sea, vean ahí el sesgo, porque además todos se rieron, el sesgo que ya lleva la valoración de ese testimonio. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Lo que podríamos hacer es llevar a nivel inferencial a una conclusión al juez. Juez, yo te aseguro, mi buen comportamiento, ¿sí?, derivado de qué? De que en el expediente de ejecución no existe una sanción administrativa o reconvención de buen comportamiento. ¿Y qué llevo al juez? Que por medio de esas inferencias lo llevo a hacer una presunción juris tantum. Y la presunción juris tantum, ¿qué admite? Prueba en contra. ¿Y a quién se le asignaría la carga de esa prueba en contra? Al Ministerio Público en ello. Vean las problemáticas que trae aparejada la ejecución. ¿Qué quiere decir? Las reglas de prueba las tenemos que reinterpretar. ¿A la luz de qué? De la asignación de estas cargas de prueba y del estándar probatorio que tenemos que construir. Porque regularmente si yo les pregunto, ¿cuál es el estándar probatorio? Todos me van a decir, el más allá de toda duda razonable. Híjole, pues ese estándar es como para absolver, ¿no? Y para condenar, ¿cuál es? Y además, si atendemos a que el estándar probatorio cambia de acuerdo a cada momento procesal, no tenemos un solo estándar probatorio ni podemos fijar uno solo. La vinculación tiene un estándar. El control de detención tiene un estándar. Entonces, nos hemos preocupado, bueno, mínimamente, porque tampoco es que haya muchos estudios al respecto ni se hable mucho sobre ello. Si cada etapa tiene su estándar probatorio, lo que nos tenemos que empezar a preocupar, sobre todo los jueces de ejecución, porque estamos obligados a hacer una valoración racional que se ajuste a este estándar, pues diría Cantinflas, pues, ¿cuál es el estándar, chato? Incluso la cuestión del juez de ejecución en relación con las cuestiones administrativas de la ejecución de la pena supone analizar cuál es el límite en la actuación del juez de ejecución. Tradicionalmente en la jurisdicción administrativa, tratándose de tribunales de lo contencioso, que conocen del derecho administrativo sancionador, de las sanciones administrativas impuestas a gobernados, se han establecido 2 sistemas, el sistema de litis abierta y el sistema de litis cerrada. El sistema de litis abierta estuvo vigente a nivel federal hasta hace relativamente poco tiempo, en que la Corte dio un giro sobre ese tema, y es decir, en un principio la litis abierta se decía, no importa cómo se sustanció el procedimiento administrativo, porque aquí es una nueva instancia y aquí pueden ofrecer las pruebas que quieran y aquí volvemos a empezar desde cero. Y así sucedía en el contencioso administrativo federal. En el contencioso administrativo local, si no mal entiendo, existe la litis cerrada. Necesitabas tú, particular, ofrecer todas las pruebas que justifiquen tu defensa en el procedimiento administrativo, si es que quieres que puedan llevarse a la controversia judicial, al contencioso administrativo. De otra manera, el contencioso, el juez, la jurisdicción está imposibilitada para analizar cuestiones que no se plantearon ante la autoridad administrativa, porque sería como analizar su actuación con base, la legalidad de su actuación con base en cuestiones que la propia autoridad administrativa no tuvo a la vista para resolver. Esos son los 2 sistemas. ¿Qué sistema debe adoptar el juez de ejecución tratándose de una sanción administrativa? En mi muy particular opinión, me parece que debe ser una litis cerrada. Si se estableció un procedimiento administrativo con derecho de defensa ante la propia autoridad penitenciaria, es para que en ese procedimiento la persona se defienda, en conjunto con su defensor, ofrezca los medios que desvirtúen el hecho que se le atribuye.
Si no lo hace, ante el juez de ejecución no se pueden recibir, en mi concepto, nuevas pruebas. De hacerlo, pues pensaríamos que es inútil, verdaderamente estéril, el procedimiento administrativo. Si vamos a iniciar otra litis novedosa ante el juez de ejecución, pues mejor nos obviamos lo administrativo, vente a la controversia, desahogo pruebas en una audiencia y digo si se vale sancionar o no a la persona. Yo juez lo determino. Si es correcto sancionar o no. Es mejor que venga la autoridad penitenciaria y me diga, tengo la pretensión de sancionar a esta persona, con base en esto, tú defiéndete y yo juez decido. Pero la ley no lo prevé así. La ley habla de la sustanciación de un procedimiento administrativo donde la autoridad penitenciaria emite una determinación y en caso de inconformidad se puede plantear ante el juez de ejecución. ¿Qué tipo de litis va a abrir el juez de ejecución? ¿Cuál es hasta dónde llegan sus facultades? ¿Es una litis abierta o una litis cerrada? Hay muchísimo tema para debatirlo. En mi concepto particular me parece que debe ser una litis cerrada para no vaciar de contenido el procedimiento administrativo y para reconocer que las autoridades penitenciarias son quienes tienen contacto directo con las personas privadas de la libertad. Que para efectos de la judicialización de la fase de ejecución penal, las autoridades penitenciarias pudieran conceptuarse como auxiliares del juez de ejecución. Hay cuestiones inmediatas, un riesgo de motín, de fuga. La autoridad administrativa debe actuar de inmediato. Después le plantearé al juez, oye, toma estas medidas, ¿las validas o no? Porque si esperamos a que el juez de ejecución actúe a las 3 de la mañana, a que nos despierte y nos digan vete a tu oficina y ahí cuando reacciones lees y en 4 horas me dices si estoy bien o estoy mal, pues se puede haber consumado algo irreversible al interior de un centro de reclusión. Eso me parece que es importante, reconocer cierta libertad y darle como una deferencia a la autoridad administrativa, que es quien, tratándose de la ejecución de la pena privativa de libertad materialmente, tiene contacto directo con las personas y debe aplicar el régimen disciplinario para mantener el orden, seguridad y disciplina en los centros de reclusión. Y es que, de verdad, fíjense cómo el problema de la ejecución es que le tenemos que dar lógica procesal. Lo voy a decir rápido, nada más como ideas para que ustedes las desarrollen, ¿no? No todos se los vamos a dar. Pero fíjense, si derivado de esta litis cerrada ya no va a haber un ofrecimiento con el juez de ejecución, ahí toma lógica lo que establece la Ley Nacional de Ejecución, y se los voy a dar en 2 ejemplos. La revisión de las sanciones administrativas y los traslados excepcionales, porque la Ley Nacional de Ejecución establece que el juez entrará al análisis de la legalidad. Esto tiene 2 consecuencias. Una, que cuando la Ley Nacional de Ejecución, esta es mi perspectiva muy personal, pero creo que toma lógica derivado de lo que acaba de decir Juan Carlos y que lo comparto totalmente, es cuando la Ley Nacional de Ejecución pide análisis de legalidad, no es necesario generar audiencia. Primero, ¿por qué? Pues no va a haber una controversia entre las partes, lo único que voy a analizar es que la determinación administrativa se encuentre debidamente fundada y motivada. Esa es primera cuestión. ¿Qué quiere decir? En revisiones de sanciones administrativas y traslados excepcionales no tenemos que ir a audiencia, porque es análisis de legalidad que corresponde al juez. Segunda cuestión, y esto es derivado de la teoría de la prueba. A ver, si la Ley Nacional de Ejecución solamente habla de medios de prueba y los medios de prueba son ofrecidos para su desahogo en audiencia, la pregunta sería, ¿valoro dato de prueba en ejecución tratándose de estos análisis de legalidad? Porque solamente me voy a basar en las pruebas que tuvo en consideración, derivado de esta litis cerrada, que tuvo en consideración la autoridad administrativa. Pero como no van a ser desahogadas en audiencia, si le queremos dar o la queremos enmarcar en la lógica del dato medio y prueba establecida en el Código Nacional de Procedimientos Penales, derivado de la supletoriedad que establece el artículo 8º de la Ley Nacional de Ejecución, estaríamos hablando que también en ejecución el juez valora dato de prueba. Porque ¿qué voy a hacer? Parte de la fundamentación y motivación, parte de la motivación concretamente es el sustento probatorio, el análisis del sustento probatorio, porque si no, ¿qué estaríamos generando los jueces de ejecución? Que solamente me manden sus determinaciones sin ningún sustento probatorio, pues que la autoridad invente lo que quiera. Cuando no venga ese sustento probatorio, creo que derivado de esta litis cerrada y estas consideraciones que hago así de manera rápida, tendríamos que decirle a la autoridad, mándame los datos de prueba en los que sustentaste
tu determinación administrativa para verificar si está debidamente fundada y motivada. ¿Y qué creen? Aunque la Ley Nacional de Ejecución no habla en ningún momento del dato de prueba, aplicando esa tesis de que tratándose del procedimiento administrativo sancionador se deben de aplicar las reglas del procedimiento, la autoridad penitenciaria al momento de hacer su investigación, que derivaría en una sanción o incluso en un traslado excepcional, tuvo que haber generado datos de prueba. Y el juez entraría para el análisis de legalidad exigido por la ley nacional al estudio de los datos de prueba, aunque no lo haga. ¿Por qué? Si exijo medio de prueba, ¿con qué tendencia sería? Al entrar al estudio de la idoneidad y pertinencia y llevar forzosamente este análisis de legalidad a audiencia. Y si voy a audiencia para análisis de ley, ¿qué opinas de la aplicación de la ley que hizo la autoridad? ¿Y tu autoridad qué aplicaste bonito la ley o no? Y ya, pues no, resultaría ilógico generar una controversia para un análisis de legalidad. Incluso tiene que ver con eso la intensidad del escrutinio. Vamos, le vamos a decir a la autoridad penitenciaria, mira, le pusiste como medida disciplinaria una suspensión de visitas conyugales por 10 días. Y el juez le va a decir, no, te excediste, debían ser 9. No, creo que debemos darle deferencia a las autoridades penitenciarias porque, insisto, son las que directamente tienen contacto con las personas privadas de la libertad. Nosotros estamos resolviendo generalmente a la distancia, no somos testigos de todo el desenvolvimiento de la conducta de la persona y eso me lleva a mí a inclinarme por tener esta deferencia y no hacer pronunciamientos que de verdad pueden rayar en lo exagerado.